de la vida de Cristo en los hermanos. Wow, estas son ustedes las cartas escritas. Seguimos, vamos viendo. Sigue diciendo, siendo manifiesto, o sea, se hace manifiesto, se hace obvio, se hace manifiesto que sois cartas de Cristo. Ustedes no son cartas de Luis Toledo, no son cartas de Ciudad Real. Se convierten en cartas de Cristo, porque si lo que se predica es Cristo, porque la unción no puede venir de un hombre tan solamente si no es de Cristo. No es, la iglesia debe tener la unción de Cristo, no el sello de una iglesia en particular, sino que el sello de Cristo que pasa a través de la iglesia llega a los hombres. Por eso, siendo manifiesto, se hace obvio, se hace manifiesto que sois cartas de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, ministrada por nosotros. Ahí el instrumento, nos convierte en instrumento de Dios para darlo, para poder imprimir la tinta del Espíritu Santo en sus corazones. Que nos vayamos gozosos, que nos vayamos con un nuevo amanecer en un sentido figurado, porque nuestro amanecer puede ser ahorita o más noche, dependiendo cuándo nos amanezca Cristo en nosotros. Pero cuando estamos sin por lo que recibimos, por lo que leímos, por saber que estamos en la roca que es Cristo, cuando la semana pasada nos vino revelación y sentimos la palabra impactando nuestro corazón, es porque eso se tiene que revelar. Se debe de hacer manifiesto que sois cartas ministradas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Aleluya. Esa es la unción, esa es la característica. Vamos a recibir palabra de Dios con Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que todo lo escudriña, aún lo más oculto que está de nosotros. Y parte, dice, entra en nosotros y parte, nuestra vida nos parte dos, hasta llega hasta los tuétanos, hasta el hueso, al tuétano, porque es la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo, sino que con el Espíritu Santo, esa es la tinta que usamos, que no es tinta, es Espíritu Santo, perdón, Señor, es Espíritu Santo, no en tablas de piedra. Aquí la comparación, no en tablas de piedra, sino de carne del corazón. ¿Cuántos se recuerdan que cuando el hombre no tenía ley en este mundo y Dios ya había planificado enviar a su Hijo Jesucristo, pero no lo iba a enviar primero, sino primero iba a dar la ley a los hombres? Porque no justificaba mandar al Hijo sin oportunidad que el hombre supiera si puede o no por la ley hacer las cosas bien. Entonces mandó la ley, y para entonces hizo que Moisés subiese al monte Sinaí, ¿no es cierto? Donde estuvo, ¿cuántos días estuvo ahí? Por todos, 40 y 40, fueron 80. Por todo estuvo 80 días en el monte Sinaí, viéndose cara a cara con Dios, porque le iba a dar la ley. La ley de Dios era santa, la ley de Dios es buena, pero tuvo que grabarla no en el corazón de Moisés, tuvo que grabarla en tablas de piedra. ¿Cuántos saben que Moisés regresó con las tablas de piedra? Hasta en la famosa película de los 10 mandamientos, o si usted ve una foto que ejemplifique a Moisés, va a estar o abriendo el mar rojo o con las tablas de la ley. ¿Cuántos han tenido la imagen, haberla visto con las tablas de la ley? Dos, más bien parecen lápidas, ¿no es cierto? Pero ellos ejemplifican las tablas de la ley. Y el Señor le escribió con el dedo las tablas de la ley, pero lo escribió en una piedra. Y entonces Moisés bajó con la ley. Pero lo que ahora nosotros estamos escribiendo, no lo estamos escribiendo en la piedra, estamos escribiendo en la carne. Porque el Señor ha cambiado nuestros corazones duros de piedra, hecho piedra, que éramos, por un corazón de carne tierno como el del Señor. Y entonces ahí puede el Señor escribir. Porque escribe escribe de espíritu a espíritu, del Espíritu de Dios al alma del hombre que está en el corazón. Normalmente ahí se clasifica que está en el corazón de los hombres. Por eso es que me encanta esa parte que vimos la semana antepasada con ustedes,
en la iglesia en casa, que dice que aquellos hombres iban caminando y Jesús mismo se puso al lado de ellos, conversando, pero no le reconocieron porque acababa de resucitar. Y entonces Jesús les iba hablando de la ley, iba hablando de Moisés y los profetas, todo lo que se decía de él. Y cuando llegan al lugar y por fin descubren que es Jesús, ellos mismos dicen y reconocen, ¿no ardía nuestro corazón? Oiga, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Si tu corazón no arde, has cumplido con ir a la iglesia más. Felicitaciones también por eso. Pero tu corazón tiene que arder por la palabra, tiene que anhelar la palabra, ¿sí? Como la tierra seca al agua, anhelar la palabra que venga y va a permear nuestro corazón. Por eso se llama permear, porque viene el agua, viene la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y entra y toca nuestro corazón, porque Dios ha cambiado nuestro corazón de piedra y nos ha dado uno de carne. Pero aquí dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, porque ahí radica el alma. Donde deben de haber los cambios, sí, pueden haber cambios exteriores, forma de peinar, de vestirse, lo que usted quiera, o de caminar. Pero el cambio que debe de darse en el hombre es en su alma, en sus sentimientos, manejarlos correctamente, en su conocimiento y aplicación de una vida consagrada a Dios, que ame a Dios, porque el impacto de la palabra de Dios cambió mi corazón, porque la letra no lo logró hacer. Ahí vamos, Carlitos, gracias. Sigue diciendo, y tal confianza tenemos, eso habla hablando Pablo como ministro, ¿no? Como ministro competente, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Mire e interprete bien que su competencia, ahora está aclarando de dónde viene su competencia, de dónde viene su seguridad, porque tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, porque de ahí viene nuestra confianza, nuestra competencia, ¿sí? No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No, no se trata de mi persona, de mi capacidad, ni de mi estudio. Se trata de que Dios ha impactado mi corazón y que Dios me ha hecho competente. Mi confianza viene de tener mediante de Cristo para con Dios, pero no para pensar de nosotros mismos algo, como de nosotros mismos que somos algo. No, Señor, porque si viniera de nuestro intelecto, de nuestra capacidad, nos daríamos la honra, nos daríamos la gloria. Diríamos, esto lo conseguí, esto lo logré, pero nuestra competencia vino de Dios. Cuando Él me escogió, cuando Él me dio, cuando Él quiso revelar su palabra a mi vida. Yo recuerdo cuando iba a ser reconocido como ministro del Evangelio, como uno de los ancianos de la iglesia. Cuando me dijeron que eso iban a hacer, yo pensé, se están equivocando. Debían de buscar otro mejor, otro más capaz. Pero el Señor me cerró la boca. Pero el Señor puso en mi corazón algo mayor. Búscame de todo corazón. Yo voy a hacer en ti la diferencia. Y de repente me reconocieron en autoridad. Yo, bueno, y cuando hubo la primera oportunidad de decir o hacer algo, fue increíble. Yo sentí cómo era la unción de Dios manifestándote en la vida, porque Dios había hecho algo. Había yo permitido que Dios entrara. No era en mi suficiencia, no era en mi capacidad. Yo sé, hermanos, que esto lo que les voy a decir es bueno. Yo lo sé, pero déjenme decir lo que es bueno en su lugar y en su tiempo y en ciertas personas. Yo sé que es bueno hacer un bosquejo. ¿Quién no se presentaría ante un público con un bosquejo? Yo lo intenté. Yo traté. Yo quería hacer las cosas como todos hacían. Quería entrar en el cuadro de los que
de de una u otra manera se preparaban, escribían algo, lo ponían en números para llevar un orden, para poder entregar algo correcto. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, deja eso atrás. Y lo vi en un hombre que era un buen predicador, conocido por todos nosotros. Estábamos muchos que predicábamos. Y la persona que iba a predicar ese día no llegó. Entonces todos corrieron su vista a este amigo que predicaba muy bien, que siempre llevaba un bosquejo bien elaborado, bien bonito y predicaba muy bien. Y entonces todos le dijeron, bueno, te toca pasar y dar la palabra, porque buscaron al mejor preparado. Y él dijo, no, dijo, ¿y por qué? Es que no traje mis bosquejos. Y no está mal, no estoy diciendo que está mal, entiéndame por favor. Y entonces uno de los hermanos muy sabio le dijo, mejor, porque ahora vas a dejar que el Espíritu Santo predique. Hello. Entonces, ok, Señor, ¿qué hago? Ahí tienes mi palabra, dijo el Señor. ¿Sabe cuál es mi bosquejo? El que está ahí, la Biblia misma. Porque voy a hablar de ella. Y sea ella la que me inspire. Y sea ella la que me diga. Que se abra para que impacte el corazón de las personas y cambiemos. Y todos seamos transformados. Nunca predico algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Nunca predico nada que yo no estoy dispuesto a cambiar. Porque es el impacto de la palabra lo que nos hace cambiar. Dice, tal confianza tenemos, ¿no es cierto? Pero termina diciendo, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Más clarito no canta un gallo. La suficiencia del apóstol Pablo venía de Dios. La suficiencia de nosotros no debe estar por, sí nos tenemos que preparar, sí tenemos que mejorar, sí tenemos que estudiar, pero la suficiencia no viene de esto. La suficiencia viene porque Dios nos usa, porque Dios ministra, porque es Él, porque es su palabra viva. No estamos tocando un tema para desarrollar inteligencia, mucho menos inteligencia artificial. Ya sabía que por ahí van todos. Sino para desarrollar hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. Que sientan la inspiración del Espíritu Santo. Yo también quiero. No ser igual que el fulano del sutanunciero, quiero ser como el Señor. Quiero esa unción, quiero caminar con esa seguridad, con la pasión que me da la palabra de Dios. Sigue diciendo el número 6, el cual también nos ha hecho ministros, hablando del Señor, el cual nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. Ministros suficientes del Nuevo Testamento. Yo dije, Señor, ¿por qué no le pusiste ministros suficientes del Antiguo Testamento? En el caso de Pablo, él era muy suficiente en el Antiguo Testamento. Conocía la ley, fariseo, de fariseos. Había estudiado a los pies de Gamaliel. ¿Qué había estudiado? No había Nuevo Testamento. Había estudiado el Antiguo Testamento. Pero no había Nuevo Testamento. No es culpa que no haya estudiado el Nuevo. No había Nuevo Testamento. Estaba implícito en el Antiguo Testamento. Estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Pero no fue sino hasta que vino Jesús, que nos trajo sus enseñanzas, su amor. Y que Él, como hoy vimos, que María Teresa, tan lindo que nos ministró, nos dijo, esto dijo el Señor cuando habló del nuevo pacto. Y se llama Nuevo Testamento, porque pacto y testamento es lo mismo. Había un antiguo pacto, toda la ley, pero ahora Jesús venía a darnos un nuevo pacto mejor, sobre mejores promesas. Aleluya. Entonces, yo puedo predicar del Antiguo Testamento, de hecho lo hago, pero lo hago a la luz del Nuevo. No sé si me explico. Tengo el Antiguo Testamento que no es tan claro para muchos.
Entonces yo uso un lente que me permite aclarar la letra. Voy a hacer negocio, voy a vender los lentes. Y ese lente se llama Nuevo Testamento. La luz de Cristo, la revelación de Cristo. Y veo el Antiguo Testamento con la luz de Cristo. Porque dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Si esto es sombra, el que tenía que venir era el original. El que proyecta la sombra. Vino Jesús. ¿Para qué seguir viendo su sombra cuando ahora tengo a Cristo y sus enseñanzas y su palabra hermosa que me dice, que me edifica, que me cambia, que me transforma, que me hace correr a la iglesia para oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a seguir cambiando mi vida, moldeándome? Entonces, nos ha hecho ministros suficientes, me gusta esa palabra, suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra. Oiga esto, otra vez está haciendo una comparación. Cuando dice la letra se refiere a la ley, no de la letra, sino del Espíritu. Hay letra en el Nuevo Testamento, pero es una letra que viene con condimento de Espíritu Santo. La comida llena y da salud, pero el condimento la hace agradable. Si no tiene condimentos, aunque sea, ¿qué le sugiere esto? Sal. Por eso el Señor utilizó esto, porque la sal es el mejor condimento, pero nadie le echa flores a la sal, porque todo el mundo sabe que es esa. ¿Pero qué le pusiste? Los famosos asadores argentinos, ¿qué le puso a la carne? Solo sal. No quiere decir eso que no le pongo otras cosas. Pero Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo, porque ustedes ya están condimentados en el mejor condimento que existe, que es Cristo, para darle sabor a esta vida, para darle gusto a las cosas, para hacer que los corazones de los otros se ablanden con esa sal. Tomen el sabor que no tienen, les guste lo que está. Nosotros damos cursos de parejas a matrimonio. Todos los matrimonios, hasta ahorita no ha habido matrimonios grupo que no nos diga en grupo. Y aquí tengo algunos que pueden verificarlo. Luchito, hagamos el segundo curso, porque cuando estamos haciendo el primero, muchas de las personas no están yendo a la iglesia y no quieren perder lo que están recibiendo. Quieren la continuación, pero no es la continuación del tema matrimonio, es la continuación de Cristo lo que están sintiendo. Lo que les atraía no era, sí, hay que mejorar el matrimonio, pero era el Cristo que está en medio del matrimonio. Era el Espíritu Santo que hace que los matrimonios cambien. Es el Espíritu Santo que hace que queramos que otra vez nos congreguemos. Estoy patinando. Dios quiere que nos congreguemos y por eso estamos acá, por el Espíritu Santo, por la presencia de Cristo en nuestras vidas, porque Él es el que hace la diferencia. Se llama Jesús es el catalizador. Jesús es el que hace que las cosas tomen vida. Jesús es el que entra en el agua y le da el color. Jesús le da el sabor. Jesús le da el sabor a tu vida. Es nuestro único requisito, no de la letra, sino del espíritu. ¿Y por qué no de la letra? Y sí del espíritu. ¿Ah? Porque la letra mata. Oiga, Luis, perdón, a ver, esto me puedo estar perdiendo. Tienes razón. Es fácil de perderse en este punto. La letra mata. En el Antiguo Testamento la ley hablaba que si usted no la cumplía, usted moría. Y la gente no la cumplía. La ley los mataba. Porque no la podían cumplir. La ley mata, mas el espíritu es vivificar. Hacer que su vida lleve a otro impulso, a otro nivel.
Y le dicen ahora a los cristianos, tú estás en otro nivel, no sé qué estás haciendo, estás en otro nivel. Por supuesto, estoy en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios me ha vivificado. Ahora tengo una vida que vivo. Antes tenía una vida para existir, ahora tengo una vida para vivir. Existía, comía, paseaba, hacía muchas cosas. No satisfacían como ahora satisface la palabra de Dios. Ahora puedo hacer las otras cosas, pero con el ingrediente correcto del Espíritu Santo, porque Dios es el Espíritu Santo el que me tiene en sus pies, en sus manos, en su salud. Así es que no de la letra, ahora entendemos, sino del Espíritu, porque la letra mata. Por eso no vale. Por eso es que hay que leer el Antiguo Testamento. No decimos que no leemos, pero lo leemos a través del filtro, a través del lente del Nuevo Testamento. Estamos leyendo el libro de Hechos. Estamos hasta el 30, creo que estamos 28, 30, nosotros ya nos pasamos un poquito. Pero mi esposa dice, ¿leíste la Biblia? Sí, le digo yo, porque ayer me dejó solito. Se fue a pasear con unas hermanas. Pero no por desquite leí la Biblia, sino porque yo tenía ganas. Y me pasé. Pero estoy leyendo la ley. Justo estamos en la parte de la ley. Y la tengo que leer, porque la leo con filtro. ¿Ah? No quiero usar la palabra mascarilla porque las mascarillas no sirvieron de nada, pero daban la idea de que nos estábamos cuidando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No menospreciar el Antiguo Testamento, sino que lo leemos con los ojos de Cristo. Y ahí podemos ver tantas cosas tan lindas y tan hermosas. Más el Espíritu vivifica. Yo quiero ser vivificado, quiero crecer en las cosas de Dios. Sigue diciendo la Escritura. Y si el ministerio, porque otra vez usa ministerio para el de la letra, pero si el ministerio de muerte, mire cómo le sigue llamando muerte, o sea, no soy yo, recuerde que este no es mi bosquejo, cualquier cosa, háblele al que hizo el bosquejo. Yo solo, así es que yo como los loritos, repitiendo nomás. Y el ministerio de muerte, si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedra, como lo fue, que ya les dije, las piedras de la ley, glorioso, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel, ya voy a ir a qué pasó con los hijos de Israel, pero déjeme de estacionarme un rato en la parte que dice que fue glorioso. ¿Cómo no iba a ser glorioso? El mundo estaba desarrollándose de nuevo, ¿sí o no? Porque había habido el diluvio y los hombres no tenían ley. Era necesario que hubiera ley. Los pueblos vecinos tenían leyes ajustadas al rey o al emperador o a quien les daba la gana. El único pueblo que tuvo una ley, y esa ley dada por Dios, era el pueblo de Israel. Por eso se convirtió en una ley, en un pueblo poderoso, porque tenían la palabra de Dios dadas a ellos. No se las dio como exclusividad a Dios, pero ellos se hicieron exclusivos. Esa ya no es culpa de uno. Usted no se haga exclusivo como cristiano bonito por ahí que nadie le diga nada. Usted está hecho cristiano para que otros se hagan cristianos. Usted está hecho cristiano para que otros sean inspirados en la vida cristiana y más seamos cristianos. En cambio, los judíos excluyeron al resto. Jesús es inclusivo. Jesús incluye a las personas para decirles que me incluyó a mí, que nada que ver. Tuvo misericordia. Por eso les dije que cuando yo fui reconocido ministro pensé, se están equivocando. Diciendo, yo no me equivoco, dijo el Señor. Yo te estoy llamando al ministerio porque yo te voy a capacitar. Yo voy a ser tu luz, voy a ser tu lámpara. Y no solo a mí, a ustedes también. Ese es el llamado que tenemos todos. Y si el ministerio de muerte escrito y grabado en piedras fue glorioso, porque lo fue, tanto que los hijos de Israel, sigue diciendo,
no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer. Déjeme aclarar esto. ¿Cuántos días dijimos? 80 días de estar en la presencia de Dios Moisés. El pueblo abajo hizo barbaridades. Por fin regresa Moisés del cielo, de estar en el monte con Dios. Y él no se había dado cuenta. Pero cuando le ven a Moisés, los que están abajo, ¡guau, Moisés! El rostro te resplandece. No, era tal resplandeciente que no podían fijar los ojos y hablar con Moisés viéndole. Pero Moisés, sabiendo que eso que tenía su propia gloria iba a fenecer, como dice la escritura, no estoy inventando, entonces él se sobre su rostro para evitar que los hombres idólatras pusieran su vista en cosas que iban a fenecer y que no tenían un valor eterno, sino temporal. Por eso ponga los ojos en usted, sino que la gente ponga los ojos en Cristo, no para eximirlo de responsabilidad. Cuidado con eso, sino para ser responsables, pero responsables dando la honra y la gloria a Dios. Entonces, ellos no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés a causa del resplandor, de la gloria. No solo dice resplandor, dice de la gloria, por eso era glorioso, porque ese resplandor mostraba la gloria de Dios. Porque eso iba a aparecer a la final, la cual había de fenecer. Dice, ¿cómo no será mejor o más glorioso el ministerio del Espíritu? Si aquello que fenecía fue necesario taparlo porque iba a fenecer a pesar de que era glorioso, ¿cuánto no más será glorioso el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de Cristo? Es invaluable, hermanos, lo que nosotros tenemos, lo que por gracia recibimos, lo que por medio de una oración hoy tenemos, solo por haber sido tan sencillo o simple, no deja de ser glorioso hasta el extremo. Somos más que bendecidos. Tenemos al mismo Dios en nosotros, habitando, y nos ha escogido como templo, y nos ha dicho, mi Espíritu Santo morará en ustedes. ¿No será más glorioso esto? En Moisés estaba limitado a un hombre. En Cristo está limitado a todos sus hijos por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que no somos cualquier cosa, pero no para que usted vea a los demás de hombro para abajo, por favor, jamás, sino para que comparta la palabra, para que sea humilde, sea sencillo de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él bajó con el Espíritu Santo en poder, pero todo su tiempo fue hermoso. Señor, los dos, hechos los bravos, los dos apóstoles, Señor, estos nos están fastidiando. Sabiendo el poder que tenía Jesús, le dicen, ¿no quieres que pidamos fuego del cielo y que los consuma en ese rato? Cuidado, hermanos. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, les dijo el Señor. Él no vino aquí, vino a salvar. Así es que nosotros tenemos ese espíritu de Dios. ¿Cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Por eso es que somos ministros de un nuevo pacto en el Espíritu, en las cosas espirituales, para que corramos con libertad. Todo lo que hagamos sea para la honra del Señor, sea para la gloria del Cristo. Honremos al Señor, honremos al Espíritu de Dios en nosotros. Esto creo que viene a decirnos a nosotros, ministros competentes, sí, no nos estamos sobrevalorando. El que nos valora es Dios. El que puso su Espíritu Santo es Dios. Lo que sí no tenemos que hacer es sobrarnos. Eso ya depende de nosotros. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Número 9. Porque si el ministerio de la condenación fue glorioso, ahora no usa el ministerio de la muerte, sino que pasa a usar otro término que pasa que en el Antiguo Testamento,
que es ministerio de la condenación, fue glorioso. Mucho más abundante en gloria el ministerio de la justificación. En vez de venir nosotros a condenarnos que ya estábamos fritos, el Señor nos viene a justificar. Yo me tendría que presentar en el día del juicio para la paila. Ese sería el derecho que tendría legalmente, pero viene Jesús y me limpia, me salva y Él me justifica. Ay, Luis Toledo a la paila. Pues se ríe, porque ya no, ¿verdad? Entonces, y ese momentito, Él está justificado. Disculparán que no se presente, pero Él se va conmigo a la gloria. Aleluya. Lo mismo va a pasar con usted, porque fuimos justificados. Escuche esto. Y por eso no andamos condenando a la gente. Ay, ¿viste cómo se viste? Al infierno se va a ir. Mira cómo vive. No, ¿sí? ¿Con qué razón se sienta hasta atrás? Por sus pecados se han de sentar hasta atrás. Bueno, eso pasó en la Biblia, ¿no? Y ahí estaba el hombre creyendo que estaba justificado y el otro, perdón, Señor, que soy pecador. Dice, ¿sabes quién salió más justificado? El que se golpeaba el pecho. Y no tú que estabas adelante haciendo alarde de tu salvación. Ah, tremenda la palabra de Dios. ¿Cómo nos regresa al puesto rápido del Señor, no? Mucho más abundará en gloria, porque es glorioso, el ministerio de la justificación. Entonces no ando condenando a la gente. Gloria, gracias Señor porque no me pusiste esa tareita. ¿Ah? Les ando diciendo a la gente, ¿sabe qué? Hay salvación. ¿Sabe qué? Se puede vivir mejor. ¿Sabe qué? El demonio puede mejorar. ¿Sabe qué? Su vida puede cambiar. Dios puede hacer un milagro. Su economía, hasta su economía puede cambiar. Oiga, hasta eso puede cambiar el Señor. Pero primero lo que tiene que arreglar es su vida. Fue lindo tener en casa a una pareja esta semana. Teníamos un solo cupo para el curso de parejas. Después que hablamos con ellos, nos queremos inscribir en el curso. Entonces ahí mismo desigualamos. Falta una igualada nomás. Y ya están inscritos para el curso que va a haber hoy en la noche. Ya completamos el curso, ya no hay para más, tranquilo, no estoy haciendo propaganda. Solo les estoy contando que el impacto de Dios va. Va porque va, para el que quiere, para el que se abre y para aquellos que abrimos nuestra boca y damos la oportunidad para que otros se salven, que otros encuentren en el Señor la respuesta. Por eso es que es mucho más abundante en gloria. Aleluya. Abundante en gloria. Así es que bien podríamos jactarnos, pero no lo vamos a hacer. Pero lo vamos a tener aquí conscientes, porque esa conciencia es lo que hace la diferencia. Otro día les quiero hablar del tema de identidad, pero eso es lo que nos da una identidad diferente. Por eso no andamos bajoneados. El mundo se está cayendo, el mundo se está perdiendo. Qué pena. No nos alegramos, nos da tristeza, pero nos alegramos de que estamos en Cristo y andamos con la frente en alta, esperando las bendiciones de Dios, viviendo en sus bendiciones, bendiciendo a otros, ayudando a otros para que salgan, bendiciéndoles económicamente a otros, bendiciéndoles espiritualmente, ayudándoles en la que podamos, metiendo el hombro con el que está mal. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Número 10. Porque aún lo que fue glorioso, está hablando de la gloria del Antiguo Testamento. Aún lo que fue, ya no lo es. Lo que fue glorioso, no es glorioso. Fue glorioso, pero ahora no es glorioso.
porque al presentarse algo más glorioso, pues obviamente ya no lo es. En este respecto, en comparación a la gloria más que eminente, tu eminencia. Nosotros recibimos la gloria más eminente. No hay cosa más grande, no hay título más grande. Me encanta cuando mi esposa lo dice cada vez que puede. No hay título más grande que ser hechos hijos de Dios. Porque al ser hechos hijos de Dios recibimos la gloria más eminente. Y muchos hijos de Dios no se dan cuenta que la tienen. Y como no se dan cuenta, no la creen. Y como no la creen, viven bajoneados, pseudo cristianos. Ya lo dije. No están manifestando la gloria de Cristo, ni están viviendo en el plano glorioso que el Señor te quiere tener, porque Él es el que te levantó, no yo. El que te rescató, el que te restituyó, el que te da título, el que te dice lo que ahora eres es Cristo. Porque aún lo que fue glorioso ya no lo es glorioso en sí mismo. En comparación, no se puede comparar. Ni siquiera se puede poner la gloria de Moisés. No se puede ni comparar. No hay comparación con la gloria de la eminencia del Señor, la gloria más eminente. Así es que ya logramos lo que andábamos buscando. Ahora tenemos que manifestarlo, vivirlo y compartirlo. Porque Dios no hace acepción de personas. Ah, es que ustedes eran los de la foto nomás. No, Señor. Ninguno éramos de la foto, pero Dios los quiso incluir a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a los de la foto. Sí, están conmigo. Número 11. Porque si lo que parece, porque si lo que perece fue glorioso, aquello que pereció ya no tiene, ya no está con la vida que tiene, porque mata, porque aquello que perece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece hoy nunca más se va a poder quitar, porque la salvación que nos fue dada es eterna. Lo que el Señor logró no es para un tiempo, no es para un espacio, no es que después va a venir otra cosa más gloriosa. Y esto que era glorioso va a pasar a tercer plano, segundo plano. No, Señor. Ya esto que nos dio el Señor es lo que nos lleva al cielo. Ya estamos hechos. Qué horrible cuando uno anhela tanto un trabajo, lucha por ese y le dicen, ya está, de veras ya está, no se preocupe. Hay 100 otros con usted, pero ya está, ya pasó a este grupo. Otros 100, sí, es un solo trabajo. Bueno, sí, algo es algo. Ya está, chévere, pasó a los 10. Pero Cristo de un cuas, un check. Nos da el. ¿Cómo? Ah, venga usted. Ah, el guas. De un solo nos pasa a tener esa gloria eminente. Solamente que tiene que creerlo, tiene que vivirlo y tiene que manifestarlo. Si lo cree, gracias Señor, empiécelo a manifestar y a vivir y verá cómo todas las promesas de Dios van a caer sobre usted. Así que teniendo tal esperanza, mucha franqueza. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Disculparán la franqueza, ¿no? Así hecho el humilde. Pero la verdad es que lo tenemos todos. Con Jesús estamos hechos. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, cuidado. Cuidado porque a veces tendemos a condenar o recalcarlos. Por eso es que en esta iglesia no hablamos de las otras personas. No hablamos de las otras iglesias. Si hablamos de otras iglesias, hablamos bien.
Aquí no venimos a hablar de que el fulano está mal, que el sultano que mal. Aquí venimos a hablar de cómo usted puede estar bien. Y si usted piensa que alguien más está mal, vaya a ayudarle, no venga a conversar aquí conmigo. Si cree que Dios lo llamó como profeta para estas personas, pues vaya a profetizar allá, no aquí donde no están. Es que esta palabra es para aquellos que están allá, entonces vaya a hablarles allá. Si quiere una palabra porque estamos aquí, aquí la recibimos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si eso no hacemos con otros, tampoco lo hagamos con nuestra familia o con nuestros amigos o con nuestros hermanos cristianos de otras iglesias que tal vez son mejores que nosotros, pero nosotros queremos verlos con ojos de condenación. Nosotros no andamos condenando a nadie, pero lo aclaramos. Porque si lo que perece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo nuestro permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Sigue diciendo, y no como Moisés. Mire que otra vez vuelve al ejemplo de Moisés. ¿Por qué lo Moisés? Porque lo de Moisés es bien fuerte. Hay que aclararlo bien. El apóstol lo quiere dejar bien subrayado, bien aclarado. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Esto ya les había dicho. No podía estar enfrente de ellos. Ponía un velo sobre su rostro. La razón para que los hijos de Israel, esos mismos que estaban viéndole, los hijos de Israel no pusieran los ojos en el río que había de ser abolido. La ley era para un tiempo hasta que viniera Cristo. Por eso dice que la ley es como un ayo, como la nana que cuida al muchacho, ¿sí? Pero hasta la madurez, ahí nomás, ¿no es cierto? Como un ayo que nos llevó a Cristo, así dice la ley. Nos llevó a Cristo. ¿Por qué? Porque nos hizo notar que estábamos en pecado. Al decirnos la ley y al ver que no podíamos, nos hizo pecado conscientes. Ahora necesito un Salvador y ahí aparece Cristo. Es como un examen preuniversitario. Algunos lo pasan, otros dicen, me quedé. ¿Esto qué quiere decir? Que si va a la universidad con ese examen, ¿para qué mejor quédese estudiando? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a estudiar, asegurarse de que está en capacidad para recibir aquello. Entonces, la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Una vez que estamos en Cristo Jesús, estamos completos. Estamos hechos. ¿Sí? Número 14. Escuche esto. Pero el entendimiento de los judíos, este es importantísimo para entender y comprender cuando no saben por qué están en ese lugar. Porque el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es embotarse? Es como cuando una flor se abre y en vez de ir el procedimiento normal de abrirse, se cierra y no va a dar ni su color ni su aroma, y si es de fruto menos, que se embotó. Porque el entendimiento, pero está hablando del entendimiento de ellos, fue como haberse embotado. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ni siquiera el nuevo, el antiguo pacto, les queda el mismo velo que tenía Moisés, no descubierto. Lo ven y hay un velo no descubierto. Entonces, ven porque no tienen el filtro que yo tengo, que es Cristo. Pero aquí lo pone de esta manera, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quita el velo? ¿Quién me quitó a mí el velo? El Señor. Yo tenía un velo tremendo, mucha arrogancia, mucha jactancia. Ni bien había puesto en pie en la universidad, yo ya me creía el chullita. Ya estoy hecho aquí, ¿no? Y lo que más me impresionó fueron las chicas bonitas. Ni siquiera las materias me impresionó. Ya estoy hecho. Y cuando era de discutir, yo sabía todo. Y apenas estaba poniendo el primer pie en la universidad, por favor. Pero yo ya me creía. Cuando me hablaron de Dios, yo rechacé. Pero en su misericordia, Dios dijo, ok, enfrenta mi libro. Y no me fui al antiguo pacto, me fui al Nuevo Testamento, el libro de Juan.
y me lo dieron para leer. Y lo leí con la misma jactancia. Lo leí para poder discutir, para demostrarles que están equivocados. Y no lo entendí. Leí la segunda vez y no entendí el libro de San Juan. La tercera vez y no entendí hasta que me rendí, hasta que me di cuenta que no era un libro normal, intelectual, hasta que no pude ver un velo, pero había un velo puesto para que yo no entendiera. Así es que la tercera vez yo sentí la presencia santa de Dios y le dije: Dios, si esto es tuyo, en voz alta, si esto es tuyo, revélamelo y yo te voy a seguir todos los días de mi vida. ¿Y quién me quitó el velo? Cristo. Ok, ¿te escuchaste bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Estás convencido? Sí. Ok. ¡Pum! Me destapó. Y de repente se me abrió el Nuevo Testamento. Se me abrió la Biblia. Y hasta hoy le sigo. Y hasta yo le voy a seguir todos los días de mi vida. ¿Y usted? ¿Se merece él que le sigamos todos los días? Cristo me quitó el velo. Si no ha entregado su vida a Cristo, el velo está todavía. Pero entréguele su vida a Cristo y verá que no necesita maestro. El mismo Espíritu Santo lo va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Estamos juntos, somos hermanos y nos ayudamos, pero somos el cuerpo de Cristo en individuales. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos tenemos ese Espíritu de Dios. Y Dios nos puede hacer competentes a todos por su Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan de eso? ¿Cuántos quieren ver el otro verso que viene? ¿Cuántos quieren ver el otro verso que viene? Ok, disfrútenlo, aquí va. Dice: aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre ellos en su corazón, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No es cosa mía, el velo se quitará, dice la Biblia. Y termina diciendo así: porque el Señor, porque el Señor es espíritu. Aquí hay una gran revelación que quiero que usted la vea. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él nos aclara que Él es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. No se parece. No son parecidos. Es el mismo. El Señor es el mismo Espíritu. El Señor es Dios. Tenemos un solo Dios verdadero. Amén. Que se ha manifestado por amor a nosotros y compasión en tres personas: en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora nos fue dado el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo es el mismo Señor en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque ¿dónde está el Espíritu? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Si no ha habido libertad hasta ahorita, créalo, porque su libertad está aquí. Está en las Escrituras. Esa palabra es poderosa. Es la que nos trae liberación, salvación. ¿Sí? ¿Queremos la libertad del Señor? Ahí está. Libre para amarle, libre para servirle, libre del pecado, para no seguir acarreando la condenación, para no seguir acarreando algunos pecadillos que están ahí estorbándonos. El Señor nos quiere libre. Tampoco el Señor quiere que estemos atados a las adicciones. Llámese esta: cigarro, licor, droga, sexo, pornografía. Dios nos quiere liberar de todo esto. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y cerramos con esto. Por tanto, siempre vea que en la Biblia, cuando dice por tanto, es concluyente. ¿Sí o no? Nosotros todos, dando a cara descubierta, ¿por qué? Porque ya se nos quitó el velo, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Aleluya. Ahí vamos pues. Esto viene como con torrente, como con fuerza. ¿Mm? No cuando usted se va a bañar para ver si hay unas gotitas que le mojan. Y muchos estamos agradecidos con las gotitas. Pero no hay como irse a una cascada, ¿no es cierto? Que cuando usted se mete en la cascada lo empuja
Se tiene que sostener bien porque le golpea y a doblegar y lo va a empujar y lo va a llevar el Señor a donde Él quiere. Antes tú te ceñías y ibas a donde querías, le dijo a Pedro. Ahora el Señor te va a llevar. Aleluya, y así fue. Pedro se dejó llevar por el Señor. Y el torrente, me encanta esa palabra, el torrente del Espíritu Santo, el bautismo cayó sobre él y de repente él fue utilizado de manera espectacular. Nos ponemos de pie y oramos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tus escrituras. Gracias, Señor, porque nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Padre, gracias. Porque estamos siendo transformados. Hoy, Señor, yo quiero soltar todas aquellas cosas que no te honran, que he venido acarreando, que no me dejan ver las cosas espirituales. De mi desarraigo, Señor, de mi religiosidad, de la condenación que hay en mí para mí mismo y a veces para otras personas. Señor, yo no soy ministro de condenación, soy ministro de salvación para que la gracia de Dios se extienda en los hombres. Yo bendigo a mis hermanos esta mañana, Señor, para que tu gracia y tu Espíritu Santo caigan más profundo de su ser, Señor, partiendo los pensamientos y las intenciones del corazón, como lo hiciste conmigo, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, no por mérito de nadie, Señor, porque aquí estamos todos igualitos delante de ti, recibiendo tu Espíritu Santo, tu llenura, Señor, porque queremos ser esos ministros competentes del nuevo pacto. Gracias, Padre, por esta mañana gloriosa y por tu amor que has puesto sobre nosotros. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir que recibieron hoy ministración del Señor y de su Espíritu Santo? Venga, Carlitos, por favor.